Estamos de nuevo, vamos allá directo con Unidad Verde, a la tercera, a la vencida. Vamos allá. Bueno, qué bien. A la tercera, a la vencida. Sí. Perdona, pero si es un fallo de aquí, parece que era por el tema del ordenador. Lo estoy haciendo ahora desde el móvil. Veo menos, Sí, pero mejor, sí, sí, no te preocupes. siempre ha ido, no sé Bueno, por qué fallaba, pero bueno, más vale tarde, ¿no? Que se dice. sí, sí, a la tercera, a la vencida, fenomenal. Muchas gracias, Pedro. Déjame que te presente a la comunidad, la vuestra de sobra os conoce. Bueno, Unidad Verde es un referente en analizar la salud, luego me corriges si hay algo que tengo que decir. Unidad Verde es un referente en España en analizar la salud de los espacios, tanto de viviendas como de oficinas. Y esto es muy importante porque tanto en viviendas como en oficinas pasamos la mayor parte del tiempo. Pedro es director técnico de esta empresa, así que muchas gracias. Hemos registrado vuestras preguntas. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Un placer. Para mí sois un referente en biohabitabilidad. Cuéntame un poco qué hacéis, a qué os dedicáis, cuál es vuestro objetivo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien, Sí, ¿no? Con esto que se hemos... te escucha bien. Vale. Sí. Muchas gracias por la invitación y por darnos voz, porque al final, siempre lo decimos, si no se conoce un problema no vamos a buscar solución frente a él, ¿no? Así que en este camino la divulgación es clave y agradecemos siempre a todos aquellos que profesionalmente, no tan profesionalmente, sea de la forma que sea, vamos dando voz y entre todos poniendo ese granito de arena en que se conozca todo esto, ¿no? Porque al final todo ese tipo de cosas que no son visibles, que no detectamos, ¿no? A primera vista, parece que no están ahí, pero están, ¿no? Y es importante ser consciente del mundo en el que nos rodea. Nosotros desde Unidad Verde, la verdad que hay un recorrido, como es lógico, todo comienza siempre y termina en el mismo sitio, que es ayudar a las personas. Esa es la clave, ¿no? Nosotros así lo decimos, creamos espacios saludables. ¿Cuál es el fin? Pues ayudar a que todo el mundo que sea posible, a todo el que lleguemos, pueda habitar lugares saludables. Y que no tu cueva, tu hogar, donde tú te recoges, en lugar de ayudarte, te empeore, te intoxique, te dañe, que es lo que en muchísimos casos de manera consciente está sucediendo hoy en día. Hay Mm. tal magnitud de contaminación exterior que la mayoría de las viviendas hoy en día son tóxicas. Eso es una realidad. Tan realidad como que la mayoría de las personas pasan más tiempo en interiores que en exteriores. Eso es un estudio, eso está visto ya. Entonces, si por un lado pasamos más tiempo en interiores que en exteriores, y por otro lado la mayoría de los interiores hoy en día son tóxicos, tenemos ahí claramente un resultado de que en la mayoría de los casos, cuando nos vamos dentro, pues no nos estamos haciendo bien. Y eso es lo que queremos evitar, que ese lugar que es nuestra casa sea un hogar y realmente nos abrace. Nosotros desde el punto de evaluación ayudamos mediante evaluaciones de contaminación electromagnética, que probablemente hoy sea lo que más profundicemos, pero también en todo lo relacionado con la calidad del aire, la humedad, el moho. Ayudamos en reformas, en nuevas obras, con asesorías de biohabitabilidad y bioconstrucción, siempre en el camino de reducir la carga tóxica, ¿no? Porque es posible construirse una vivienda no tóxica, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? No es Vale. que digas, bueno, eso es imposible hoy en día, no, se puede, claro que se puede. Y es importante que dentro de lo que esté en la mano de cada uno, tomemos conciencia de ello, para que de esa manera todos los pequeños pasos que se puedan dar se den. Así que principalmente ese es nuestro marco, ¿vale? Evaluamos Ujú. contaminación electromagnética, calidad de aire, humedad, smog y ayudamos también en todo lo relacionado con nuevas obras, bioconstrucción, biohabitabilidad y en el proceso, como siempre decimos, evolucionando, porque hoy el tóxico que hay es X, que no era lo que hay ayer y no será lo que hay para mañana, ¿no? Entonces no podemos Ujú. estar estáticos y estaremos dinámicos e iremos allí donde podamos ayudar, ¿vale? Ese es nuestro signo. Muy bien, Pedro.
Bueno, yo siempre digo que además tú lo has mencionado, ¿no? Cosas que no se ven. Parece que el ser humano, si no lo vemos, no lo oímos, no existe, ¿no? Parece que existe, hay un marco de cosas que nosotros no oímos ni vemos Claro. y pensamos que no existen, pero sin embargo están ahí y pueden alterar a nuestro organismo. Para ti, eh, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ves una y otra vez en los hogares? Eso que dices, otra vez la misma historia. Algo que se repita frecuentemente en un hogar, que digas otra vez, nos encontramos con esto, que no seamos conscientes. A ver, creo que hemos perdido a Pedro. ¿Me veis a mí? ¿Me, me podéis poner por, no sé si soy yo, la cobertura o es Pedro? ¿Me podéis poner en comentarios? Ah, hemos perdido a Pedro. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Sí, le hemos perdido. Te hemos recuperado. Está Sí, claro que hoy el tema de la tecnología no está con nosotros. no, no. Claramente. Claramente. Y ya he hecho lo peor, que es lo que quería evitar, siempre lo intento evitar, pero no ha habido otra. Y ahí se nos ha cortado. No sé si ahora me veis o regular. Sí, ahora te vemos y te escuchamos. ¿Lo que podéis Vale, perfecto. confirmar? Yo creo que Sí, sí. sí. Te Vale. estaba preguntando, no te hemos llegado a escuchar, te estaba preguntando qué errores de manera frecuente te encuentras una y otra vez, que es como Claro. otra vez la misma historia. Parece mentira, Ujú. pero como Ya. un error muy frecuente o errores más frecuentes que te encuentres en las viviendas actualmente. Ujú. A ver, lo primero que hay que entender es que hay que darle a la vivienda. Te perdemos, Pedro. Te perdemos, te perdemos. Te vamos perdiendo, Pedro. Como Te perdemos otra vez, Pedro. Ay, si me recuperas o no me recuperas. Ahora sí, ahora sí. Pues curiosamente tengo, no sé si es un tema de cobertura, pero parece ser que en interior hay más que en exterior. O sea que me vengo a interior, Sí. que es el siguiente punto. Venga. Sí, todo se trastoca. Mira, este es uno de los puntos frecuentes que ya después hablaremos, que es cortar el wifi, ¿no? Y tener internet por cable. Ese es el motivo por el que siempre hacemos todo, no por tema de salud, que obviamente es la base para nosotros, pero es cierto que además funciona mucho mejor. ¿Vale? Funciona mucho mejor. Y ahora hay que haber despejado que si tiene con un teléfono, eso es el de primero. ¿Vale? Cobertura que en la mayoría de los casos no se le es un componente primero Te que oigo funciona. Pero bueno, voz, o sea, está como replicada la voz. vaya, pues no tengo más alternativas. Ahora, ahora, Hemos ahora, salido ahora. del ordenador. Ahora, Pedro. Ahora, vale, si Mm. no me lo dices porque Ahora claramente fenomenal, ahora fenomenal. pues me vengo a la biblioteca. Aquí quizás me escucháis mejor. Aquí, A lo, perfecto. a Sí, lo que estamos estábamos hablando de los comentando. errores más frecuentes que se repiten en las Mm, viviendas. eso es. Hoy en día lo que estaba diciendo es que no se le pone el peso y la importancia que tiene a la vivienda, ¿vale? Normalmente cuando se construye una vivienda hay muchos criterios que son estructurales, constructivos y todos los relacionados con incluso la decoración, pero no se tiene en cuenta este punto que es la salud, ¿no? Esta carga tóxica que nos invade continuamente. Eh, Antiguamente, en los inicios de lo que era la vivienda, el hogar, ¿vale? Hablamos de, no de a partir de la revolución industrial hasta acá, sino bastante más atrás, la elección del lugar en el que uno se hacía una vivienda era importante, ¿no? La elección de dónde ponía su dormitorio era un tema importante, las orientaciones, dónde estaba el sol, cómo entraba la luz natural, cómo no, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Eso hoy en día, en la mayoría de los casos, ha pasado en segundo plano.
¿Por qué? Porque pocas personas tienen la fortuna de poder elegir realmente dónde viven, sino que se elige sobre todo conforme a lo que se puede y lo que hay, ¿no? Y ahí elegimos dónde vivir. Desaparece ese criterio de decir dónde quiero vivir exactamente, qué quiero tener alrededor. Y esa es la base. A partir de ahí, sí que es cierto que una vez que ya vivimos en lugares, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿vale? Hoy en día cobra especial importancia, y empezando a hablar de todo el tema electromagnético, la instalación eléctrica, ¿vale? Todo lo que conlleva electricidad en la vivienda. En la mayoría de las ocasiones, cuando llegamos a lugares en los que hay conciencia de que existe un problema hoy en día, niveles de radiación, las antenas, etcétera, etcétera, se suele tener puesto el foco en lo que viene de fuera, ¿no? He visto que hay una antena allí fuera, relativamente cerca, hay tal. En muchos casos, esa es la agresión principal, porque cuando eso está en un punto ya agresivo, muy cerca, justo enfrente, abajo, lo es, y realmente será el problema número uno de la vivienda. Pero en la mayoría de los casos, al final tenemos cobertura en todas partes, nos llega esa radiación, pero no es el problema principal. Y el problema principal está en la propia vivienda, en cómo se ha desarrollado, diseñado esta instalación eléctrica, en qué tipo de electrodomésticos utilizamos, en si hay wifi o no hay wifi, en qué iluminación estamos utilizando en la vivienda, ¿vale? Porque aquí todo lo que podamos comentar que nos afecte a nivel de tensión, de estrés, de lo que sea, tiene una base en que no, existe una perturbación, ¿vale? Existe una perturbación sobre el cuerpo. ¿Cuáles son hoy en día, sobre todo las cosas más habituales, más sencillas, que más se ven? Bueno, nosotros hemos solucionado problemas de insomnio causados por temas de jaquecas continuas y profundas, desenchufando una lamparita de la mesita de noche, ¿no? Por ejemplo, fíjate qué cosa tan absurda y qué sencillo. Moviendo la cama un poco de sitio, porque justo detrás del cabecero de la cama había un enchufe, ¿vale? Desenchufando el wifi por la noche, sobre todo en ciertas personas que son muy sensibles. Teniendo una iluminación adecuada durante el día para que por la noche de verdad ese sueño llegue, ¿no? Entonces, la clave es fijarse en el lugar, ¿no? Donde uno está y que tiene alrededor. Y poner el foco mucho en la sala de descanso. Donde dormimos, como me gusta a mí siempre decir, nuestra habitación tiene que ser un templo, ¿vale? Nuestra habitación tiene que ser el lugar más sagrado, más limpio y más maravilloso del hogar, porque ahí vamos a realizar todas aquellas funciones que necesitamos realizar durante la noche para que el cuerpo realmente regenere y funcione como es debido, ¿vale? Con lo que eso es fundamental. Errores base, por un lado, yéndonos a lo más sencillo de hoy en día, wifi, que se nos olvida apagar por la noche, teléfonos móviles cargando en las mesitas de noche, luz azul en el último momento de acostarnos, eh, cableado eléctrico pasando por el cabecero de la cama, que afecta mucho. Y otro tema que no hemos entrado todavía, pero yo creo que quizás también necesitemos dar pinceladas, aunque tendríamos para muchas charlas y profundizar. Las humedades y el moho hoy en día son un problema muy grave, ¿vale? Las humedades y el moho son un problema muy grave. El moho está prácticamente como asimilado. En una península en la que nosotros vivimos, en la que muchas zonas son muy húmedas, se ha convivido con el moho desde siempre, desde siempre, desde que hay hogares como los que hay hoy en día, como si el moho fuera algo normal, ¿no? Hay moho, hay Ya, humedades y es lo normal. Y no es ya. así. El moho tiene una gran afección sobre la salud en todos los aspectos, ¿vale? Al final, bueno, podemos profundizar, pero el resultado final es la micotoxina, ¿no? Esa biotoxina, esa micotoxina del moho que nos afecta, no a todos por igual, pero sí a todos. En algunas personas se presentan más síntomas, en otras menos. Pero la espora del moho también produce, y hay temas alérgicos de por medio. Esas cosas son cosas muy evidentes que se ven en una vivienda sin un aparato, ¿vale? No necesitas medir eso. Pedro, hay, porque me parece un temazo aparte bueno, todo me parece un mundo apasionante. Esto que comentas del Mo, ¿el Mo siempre es detectable a la vista? No, la verdad es que no. Eso también es importante. Sí. Cuando hablamos de moho, hay moho que se puede ver, pero hay moho que no se ve. No solo depende de si es un tipo de moho u otro, sino de cómo esté desarrollado, de los niveles de humedad que haya, de dónde esté la humedad, si en el propio paramento o hacia adentro, o si está hacia afuera en la vivienda. Entonces hay mucho moho que no se ve. Y nosotros, cuando hacemos inspecciones en las viviendas, en la mayoría de los casos, la mayoría del moho que encontramos es moho que no se ve, ¿vale? Porque el que se ve es evidente, hay una mancha de moho, hay moho. Pero si hay moho que se ve, hay muchísimo que no se ve.
¿vale? ya. Y Es- eso, mm, eso es un detalle muy importante. Aquí mm, siempre digo, si hay humedad, ¿vale? Y esa humedad es prolongada en el tiempo, hay moho. La veas o no, hay moho. Porque una vez que se da las situaciones, las circunstancias para que el moho se desarrolle, se desarrollará. Porque la espora de moho, el moho se desarrolla por esporas, ¿no? ujú, Y el moho está en la naturaleza y es maravilloso, porque es uno de los agentes, como todos los hongos, fundamentales para el ecosistema. Pero cuando ujú, entra en nuestros hogares, si coloniza en demasía, ¿vale? En ciertos niveles no hay problema, pero si coloniza en demasía, se convierte en un problema. ¿Y cómo coloniza el moho? Pues a través de esporas se va moviendo. La espora cae y esto es como cuando tú siembras. Si ahí le da el sol, si le riegas, si se le cumplen las condiciones, crecerá, pero si no, no crecerá. Pues cuando el moho se asienta como espora y de pronto se le dan las características, hay mohos que además crecen muy rápido, que en 48 horas ya eso ha florecido. Por lo tanto, mm, es importante también tener eso en cuenta. No, en mi casa no huele a moho, huele a humedades. ¿Vale? Si es un día que se te ha empapado algo y lo has secado, ¿vale? Pero si esa humedad es prolongada, ahí hay moho casi con total seguridad, ¿vale? Y eso hay que mirarlo, porque la afección en la salud del moho es dura para el que la sufre y además difícil de tratar, porque el ya. punto número uno es sal de ese lugar, ¿vale? O desintoxica ese lugar, si no todo lo que hagas no te va a servir porque continuamente te estás contaminando. Aparte de que la propia micotoxina se mete en tu cuerpo empieza a reaccionar de ciertas formas que si te tienes que recuperar de cualquier afección, el moho lo va a ralentizar, ¿vale? Mm, Va a ralentizar. mm. Y existe una relación muy clara entre moho y contaminación electromagnética. El Ah, moho disfruta de esa contaminación electromagnética, es decir, los lugares altamente húmedos. contaminados, con altos niveles de contaminación electromagnética, Ujú, atraen al moho, ¿vale? El moho se lleva bien con ellos. Entonces, todo es que está muy correlacionado. Es decir, no, si quitamos esta pata es suficiente, bueno, pero es que todas las patas son importantes, ¿no? Igual que cuando mm. hablamos de nutrición, pues hablamos de campos electromagnéticos o hablamos de moho o cualquier otro tóxico contaminante que nos rodee, ¿verdad? Mm. Nos están preguntando por síntomas, sintomatología que nos puede dar si estamos viviendo en un sitio con moho. Uh-huh. Eh, aquí es que puede ser diversa, ¿no? Alergias que no se van, Claro. un sistema inmune más debilitado. Hay una estadística que dice que una de cada 4 personas que se ve rodeada o se ve afectada por el moho, la espora, la micotoxina, presenta síntomas evidentes, ¿vale? Es decir, o rompen salud. Que eso no quiere decir que a los demás no nos afecte, ¿vale? El problema es realmente complicado identificar o asociar un síntoma al moho. ¿Por qué? Porque nos puede despertar una sintomatología muy asociada a muchas otras patologías. Normalmente lo primero, el sistema respiratorio, ¿no? Todo aquello de fosas nasales, ojos, picores, Bronquios, sí. estornudos, todo lo parecido a una alergia Mm, es lo más común y lo primero. Pero claro, no es un síntoma que diga, si tienes ese síntoma es por seguro que hay moho. Eso no se puede decir así, ¿no? Porque puede haber otros muchos orígenes. Pero sí que es cierto que si hay moho, se encuentra moho y es evidente que hay moho en un lugar en el que la persona está viviendo y además presenta esos síntomas, ten por seguro que esos síntomas son motivados, si no en su totalidad, en parte, por la existencia de moho. Pero es verdad que no es fácil. La clínica del moho no es fácil. mm, El primer punto, y de hecho los especialistas que hoy en día se están especializando en todo moho, micotoxinas, la primera prueba que le hacen al paciente es medir su casa. mm. Si tu casa está contaminada, probablemente esa sea una de tus afecciones. Pero primero evaluemos tu vivienda. ¿Qué pasa en tu casa, en el lugar en el que estás? Y entonces, si ahí hay moho, si ahí hay un problema, probablemente se esté afectando. Y entonces también existen, obviamente, distintos tipos de análisis, tanto de sangre como de orina, para detectar micotoxinas en sangre. Pero el primer punto de un especialista será ese. Vamos a evaluar tu casa. ¿Vale? Pedro, ¿existe algún lugar frecuente o no donde encontremos moho? Siempre que vayáis, o sea, un lugar típico en las viviendas donde encontréis moho. A ver, el moho se puede instaurar en cualquier lado, ¿vale? Igual. Pero es cierto Ujú. que tiene preferencias. Al moho le gustan los lugares sombríos, donde no corre mucho el aire, Mm, donde se ventila poco, donde la humedad es fácil que se acumule, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí se siente cómodo, que no le dé la luz del sol, ¿vale? Siempre buscando esas zonas.
Y si obviamente ha habido un problema de agua, una inundación, una filtración de agua, una condensación, y esa humedad se queda ahí prolongada, el moho va a dar con ella, ¿vale? Y ahí se va a desarrollar. En lugares bien ventilados, con materiales incluso, sería lo suyo, ¿no? Biocompatibles y no materiales tan plásticos ni tan tóxicos como hoy en día, no se, cuesta más que el moho se asiente. Por eso los hábitos son claves en el moho. Obviamente, si hay un problema de que ha habido una filtración, hay una grieta, hay entrado agua, eso hay que solucionarlo, ¿no? Como es lógico. Pero después, casas en muchas ocasiones bien construidas, incluso con calidades, si su uso no es adecuado, las condensaciones surgen porque nosotros mismos, solo por respirar, ¿vale? Ya producimos en el aire cierto vapor de agua que acaba condensando si no se ventila adecuadamente, si los hábitos no son correctos y se pueden producir condensaciones que si se producen en el tiempo, si se prorrogan, pueden derivar en moho, ¿vale? Pero el moho principalmente Vale. tiene esas preferencias. Vale, Pedro. Antes has mencionado lo del dormitorio, que es un temazo, ¿no? Tener el lugar donde nuestro organismo se regenera y se repara, que sea Claro, un claro. templo y que no esté lleno de ordenadores, televisiones, aparatos electrónicos. Y has hablado de la orientación, qué importante, ¿no? Antiguamente las civilizaciones milenarias situaban muy bien sus casas. ¿Qué orientación dirías que es la mejor para dormir? ¿Dónde tenemos que tener la cabeza? ¿Tienes? Ahí hay multitud de opiniones, ¿no? Porque Vale. la realidad que aquí entran en juego muchas cosas. A ver, lo primero y primordial, que siempre eso incluso sí que se practica hoy en día en la arquitectura, porque es así, es la orientación siempre priorizando este y sur, ¿no? Para ver el amanecer y disfrutar de toda la luz durante todo el día, ¿vale? Y Ujú. obviamente queremos que levantarnos con el amanecer porque es el que queremos que nos despierte y después queremos vivir en ambientes altamente iluminados por iluminación natural. Eso está claro. Después, ¿dónde está la cama? ¿Qué orientación tiene la cama? ¿Dónde no? Hay quien diría que el cabeza siempre al norte. Pero hay otras partes del Feng Shui que estudian más cosas y no solo sitúan como positivos para la persona al norte. Depende de tu vivienda, depende de tu persona, Vale. depende de muchas otras cosas. Pero de base, normalmente se toma el norte magnético, ¿no? Como la orientación predilecta, donde se dice que cuando una vaca se echa en el suelo a dormir lo hace con la cabeza al norte. Pero la Ujú. realidad es que después hay distintas opiniones, ¿vale? Al respecto, y más importante es esa otra orientación primera, de priorizar las viviendas con ese este, ese sur, esa entrada de luz durante la mayor tiempo del día posible, que lo otro que puede ser más personal, depende de más cosas. Hay muchos puntos que entran. Lo que está claro es que el dormitorio, como bien decías, tiene que ser un templo en muchos aspectos, ¿vale? Y es Mm. donde nosotros normalmente más nos centramos en evaluar, ¿vale? Siempre. Y evidentemente aconsejáis, supongo, tener todo desenchufado, no dormir con el móvil al lado. Yo Claro, alguna vez, lo más sí, básico a nivel electromagnético sí. es eso, ¿vale? Es decir, queremos disfrutar del mejor descanso, ¿no? Para poder disfrutar del mejor descanso, porque esta es una pregunta muy típica y es, ¿tú duermes bien? Y la gente te dice, sí, sí, yo duermo bien. Algunos te dicen, no, pero la mayoría sí, sí, yo duermo bien. Pero si reformulas y dices, ¿tú descansas bien? Entonces ya no es lo mismo, ¿vale? Porque has podido dormir 8 horas o 10 horas, pero te levantas y pareces que te han dado una paliza, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? No he dormido, no he descansado, he dormido, pero no he descansado. Eso, obviamente, se sucede porque no está habiendo una reparación óptima durante la noche. Nuestro cuerpo funciona por señales químicas en parte, pero la primera, ¿vale? Es un impulso electromagnético. Ese es el primer impulso celular que nos comunica internamente todos nuestros sistemas, ¿no? Que dice, dale, quita, pon, enciende, apaga, desprende, conecta, desconecta. Todas las perturbaciones electromagnéticas a nuestro alrededor tienen una incidencia clave con lo que está sucediendo en tu cuerpo. Y en el descanso somos más vulnerables, porque durante estamos despiertos el cuerpo está preparado para oxidarse de otra manera. Cuando dormimos no está en ese punto, está en el punto de regeneración. Por lo tanto necesita otro tipo de momento. Evitar obviamente, toda la tensión que se puede una vivienda en un dormitorio durante la noche. No tener nada enchufado. Que no haya las lamparitas que se enchufan normalmente en la mesita de noche en los lados, suelen ser un problema muy grave de campo eléctrico, ¿vale? Y nos llega mucho. Si se quieren utilizar, pues utilízala, pero cuando termines, o cuando vayas a dormir, no la apagues, sino desenchúfala, ¿vale? Porque incluso enchufada y apagada desprende.
Ujú. Nunca cargues nada en la mesita de noche, ni un móvil, ni una tablet, ni nada durante el descanso. No tengas nada enchufado. Y a ser posible, y esto, bueno, se puede hacer, ya sea cuando se toca la instalación eléctrica, además, se puede cortar la tensión del dormitorio, es decir, que no haya corriente durante el descanso. Pero de base todo el mundo mañana puede hacer esas cosas. Apagar el wifi por la noche, no tener nada en la mesita de noche, desenchufar, que no tenga ningún elemento eléctrico en el dormitorio, que el móvil duerma fuera del dormitorio y a ser posible apagado o en modo avión, porque estando dentro de la misma casa también se va a notar. Por lo tanto, ese tipo de cosas son muy sencillas de hacer, Mm. ¿vale? Simplemente son hábitos. Es que se me olvida, todas las noches me acuesto y se me olvida apagar el wifi, ¿vale? Pero tu salud te lo agradecerá, haz por acordarte, haz por acordarte, Eso es. ¿vale? Yo siempre lo digo, sois 4 o 5 en la familia, venga, poneros de acuerdo, si no se acuerda uno, que se acuerde otro, pero apagar el wifi a la hora de iros a dormir, ¿no? Eso es Y clave. Pedro, hay una pregunta que tengo anotadas, varias preguntas que nos han pedido para este directo, que es, Izas, yo apago la wifi, pero ¿qué pasa con la wifi de los vecinos, las personas que viven en Claro, pisos? ¿Se puede hacer totalmente. algo con eso, Pedro? Claro, al final, primero tenemos que hacer todo lo que nosotros podamos por eliminar la contaminación que producimos. Eso es lo primero, ¿vale? Mm, Y cualquier chaleco antibalas o casco, ¿vale? Vamos a dejarlo en segunda opción. Lo primero es, voy a evitar el peligro. mm, Cuando ya evito el peligro todo lo que pueda, que es eliminando todo lo que yo puedo limitar, pues hay herramientas para protegerse de lo que es inevitable, ¿no? Y mm, ahí sí que hay tecnologías que nosotros utilizamos dependiendo, ¿vale?, del tipo de afección. El que tiene un problema de campo eléctrico, pues nosotros trabajamos con unos tipos de telas que ayudan a descargar y a protegernos de esos campos eléctricos. Para cuando son temas de telecomunicaciones, como hablabas del tema del wifi y demás, hay otro tipo de dispositivos, como puede ser la tecnología Spiro o la tecnología CMO, que no sé si eso, por ejemplo, o la tecnología CMO, que cada una trabaja de una forma diferente, pero nos ayuda mucho a protegernos del entorno. Y ya después está lo siguiente, que es pues replantearse, ¿no? Que mucha gente dice, oye, pues yo quiero dejar de vivir en un centro urbano tan cargado y quiero mm. cambiar mi vida de otra manera. Pues obviamente esa es una medida clave, pero todo este tipo de tecnologías hoy en día hay que aprovechar, ya que la tecnología está evolucionando en algunos aspectos, aunque sean comunicaciones, etcétera, etcétera, para bien, negativamente para la salud, también utilicemos la tecnología para protegernos, ¿no? Y sí que existen este tipo de herramientas. Nosotros la tenemos y después de hacer una evaluación de una vivienda, recomendamos en función de lo que suceda, ¿no?, en cada lugar. Porque depende de cómo de afectado esté, de si hay un tema de campo eléctrico, de campo magnético, de alta frecuencia. Bueno, aquí perdona que entre un Vale, poco más en detalle, pero porque se sepa que, muy que todo bien. tiene sus matices, ¿vale? Y Ujú. se puede proteger. Así que hay herramientas, Vale. hay herramientas. ¿Vale? Y hay otro tema que ahora es un boom, el tema de las placas solares. Uh -huh. Izas, pregunta esto porque yo siempre, cuando también estoy en cosas, siempre pregunto, ¿tienes placas solares? ¿Dónde están? Están encima de la habitación de mi hija, el transforma. Entonces aquí vosotros hacéis una gran labor. A nivel general, Uh -huh. ¿es bueno tener placas solares, sí o no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué errores Claro. comunes hace la gente con la instalación de placas solares? ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Como siempre digo, si se hace bien, es una tecnología maravillosa, ¿vale? Vale. Porque al final estamos aprovechando energía solar para convertirla en eléctrica. Y si lo pasamos ya al final del todo, ahorro económico, ¿no? Está claro, sucede. El tema es hacerlo bien, ¿vale? Hacerlo bien, Mm, porque las placas solares o una instalación fotovoltaica tiene principalmente dos aspectos negativos. Uno que es el más sencillo, que es ubicación. ¿Dónde están colocadas las placas? ¿Vale? Y dónde está colocado el inversor. ¿Vale? es Lo inversor. más normal, pues sobre todo el inversor, bueno, el inversor es el equipo que convierte la corriente continua que producen las placas solares, ¿vale?, a corriente alterna de uso en las viviendas. Nosotros Ujú, vivimos en corriente alterna. La placa solar produce corriente continua. El inversor es el equipo que convierte esa corriente continua en corriente alterna, ¿vale? Es ujú. necesario porque si no, no la podemos utilizar, pero ese proceso tiene sus aspectos negativos. En primera instancia, lo que decía, ubicación. La ubicación es importante. Y la primera premisa es muy sencillo. Cuanto más lejos de las personas, mejor. Todo. Las baterías, las placas solares, todo. ¿Qué pasa? Que claro, dice, bueno, yo es que vivo en una familiar o en un adosado, no tengo espacio para, como el que tiene en un jardín, ponerlo todo en el garaje, ¿no? Por ejemplo. Vale. Si existen esas situaciones, pues hay que alejar lo máximo posible, pero sobre todo poner el foco en un punto, que es en el inversor. El inversor y las baterías son el principal problema.
¿vale? Obviamente, si podemos evitar tener placas justo encima del dormitorio, perfecto. Pero la afección no es tan evidente al haber una cierta distancia entre donde dormimos y donde están las placas, como sí el inversor y las baterías. Eso no puede estar en el dormitorio de atrás o justo debajo del dormitorio. Ahí tiene que haber la mayor distancia que sea posible en una casa. Si hay sótano, lo mandas al sótano. Y Vale, además que el cableado que conecta una cosa por la otra, que no te vaya a pasar por el bajante que pasa justo pegado a donde tú duermes, ¿no? Ese tipo de cosas. Alejarlo lo claro, máximo posible es el punto número uno, ¿vale? Lo más alejado posible. Cuando tenemos las opciones, pues se hace fuera, ¿vale? Es decir, lo pones en vale. un garaje o en un lugar exterior. Y por Y otro lado, dime. perdona que te interrumpa. Y las personas, hablando del inversor, que vienen adosados, o sea, imagínate, una casa independiente, pues tú, si tienes espacio, bien, pero si tú Uh-huh. tienes un adosado y tienes aquí una persona que pone placas solares, te puede afectar también si está cerca el tema de la corriente, el inversor, también te puede afectar a ti, a tu Puede afectarte vivienda. la instalación eléctrica entera, te puede afectar de tu vecino. Te puede Mm, afectar su vitrocerámica de inducción cuando la tiene encendida. Te puede afectar si coincide que tú estás en ese momento al lado. Te puede afectar el frigorífico si está apoyado contra la pared, que además coincide que está apoyado el cabecero de tu cama. ¿Vale? O incluso claro. el cableado que va por casa del vecino. Claro que te puede afectar, por Mm, supuesto. ¿Vale? Por eso la clave aquí es distanciar lo máximo posible lo que tú puedes hacer y contra el resto ya veremos. Pero aquí es lo que decía. El punto número uno obviamente son las placas. Lo siguiente es el inversor y las baterías. El inversor y las baterías, lo ideal es lo más lejos posible. Pero además aquí se produce un siguiente aspecto y es que los inversores, al cambiar esa corriente continua a corriente alterna, crean lo que se le llama electricidad sucia, que no sé si habréis escuchado el concepto. Resumiéndolo muy mucho y para que lo entienda todo el mundo, nosotros trabajamos y vivimos en instalaciones eléctricas con una corriente alterna en 50 hercios. La onda que a nosotros nos llega de corriente son 50 hercios, ¿vale? Esos 50 hercios serían la electricidad limpia sin nada más. Después, por diversos motivos, a esa onda, ¿vale? Esa onda que va de 50 hercios, se le acoplan muchas otras ondas, de otras frecuencias diferentes, por encima, por abajo, de mucho tipo. Todo eso que se le acopla es contaminación que viaja en la onda, que viaja en el cableado, que viaja al final en el campo eléctrico que eso desprende. Y eso es como un ruido, ¿vale? Eso es como cuando tú escuchas de fondo el frigorífico el zzzz, o una sí. bombilla, zzzz, pero tú lo escuchas, ¿vale? La electricidad sucia es lo mismo, pero a nivel celular. Tu cuerpo se está sintiendo todo el tiempo con interferencias, con ruido. Y eso a la larga Aunque tú no deprime. la escuches. Tú no escuchas nada. Mm, El tema auditivo era simplemente un símil para que se sí, comprenda sí. lo que supone a nivel auditivo Mm, con a nivel celular. Eso deprime el sistema inmune a la larga muchísimo, ¿vale? Muchísimo. De hecho, los campos eléctricos de baja frecuencia, incluso por la OMS, se han relacionado con la leucemia en niños, ¿vale? mm. Esto quiere decir que es única y exclusivamente el motivo. En ciertas ocasiones, cuando hay una agresión muy, muy fuerte, muy clave, puede ser, pero si no, nunca es positivo. Lo bueno, esto tiene una sencilla solución. Existen filtros de electricidad sucia que se colocan según la instalación, etcétera, etcétera, en el cuadro eléctrico, en la vivienda, enchufado en distintos lugares para eliminar esa electricidad sucia y eliminar ese ruido de fondo que afecta tanto a nuestro sistema inmune, ¿vale? Mm, Porque lo deprime, literalmente lo deprime. Y todos los mm. problemas electromagnéticos de este tipo, el factor más complicado que tiene es que no es una causa-efecto inmediata, sino que todo es en el tiempo. Si tú un día te ves expuesto a unos campos eléctricos de forma puntual, incluso si son fuertes, tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse y recuperar. El problema es cuando esto pasa un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 15 años, es, Acumulativo, es ¿no? ¿Verdad? acumulativo. Y entonces ya Mm, después te dice, a lo mejor a uno le sale por un cáncer, a otro le sale por otra cosa, a otro le sale, ¿por exacto. qué? Porque al final la salud de cada uno rompe por un sitio por distintos motivos, pero no es esto con esto. Y ahí es cuando no es que cueste, sino que no existe una asimilación, esto es hacia esto. Es como si tú tienes unos malos hábitos de vida, pues te van a resultar un final negativo en cuanto a salud, ¿vale? Pero en lo que sea. Y eso es lo que provoca toda la contaminación electromagnética, ¿vale? Hoy Mm, en día. mm. En resumidas, placas sí, pero bien colocadas, ¿vale? Nosotros en nuestro día a día es una de las cosas que más evaluamos porque, como bien dice, ahora mismo está en auge el colocar placas, pero cada vez Sí. más gente va pensando, oye, pero esto me ha parecido escuchar que algo negativo tiene, no es todo lo positivo que dicen. Si lo hacemos bien, adelante, ¿vale? Perfecto, se puede colocar. Si lo hacemos bien, se puede Ujú. colocar.
¿vale? Pedro, ¿vosotros trabajáis en toda España? ¿Tenéis Ujú. servicio en toda España? Correcto, nosotros tenemos una red de consultores que eh, a día de hoy cubrimos toda la península, y si se diera la casualidad de que no hubiera un técnico a ti puntualmente en ese momento, al final llegamos, porque si es necesario hacemos traslados o hacemos rutas, pero sí, hoy en día estamos pudiendo llegar a toda la península, y es cierto que cada vez la demanda es superior, cada vez la demanda Mm. es superior. De hecho, en los últimos años nos hemos visto obligados, ¿no?, a crecer en equipo, a formar a nuevos consultores, a crear un equipo más potente con el que poder ayudar, porque al final se puede llamar dar servicios, se puede llamar lo que quiera, pero es ayudar, ¿vale? Porque es ayudar a la salud de las personas, esa es la clave. Y nuestra Mm. vocación tiene que ser esa de fondo, no puede ser otra, porque si no, Mm. no sería el foco. Pero sí, llegamos, ¿vale? Estamos llegando. De hecho, ya estamos contentos porque incluso eh, desde hace relativamente poco tiempo, pero ya tenemos consultores también en las islas, tanto en Mallorca como en Canarias, y también estamos pudiendo hacer cosas por allí, que siempre es más complicado, ¿no?, por el desplazamiento, etcétera, etcétera. O sea que sí, sí que llegamos. Vale. Y bueno, entiendo que tendréis información en función de las zonas donde vayáis teniendo casos, pero ¿tenéis algún dato estadístico que nos diga que hay, entiendo que en centros de ciudades donde hay un cúmulo de campos electromagnéticos, polución, estrés, etcétera, pues mucha más incidencia de no tener, pues de tener una salud más empobrecida? Pero a mí que esto soy muy curiosa con los datos, ¿hay alguna zona de España particular? Has hablado de humedad, en el norte hay mucha humedad, pero también hay mucha vegetación. Claro. ¿Hay alguna zona en particular donde se esté viendo muchos casos o no? A ver, la realidad es que por toda la península y por todos los lugares vemos la problemática. Sí que es cierto, como tú decías, a niveles de moho y humedades hay ciertas zonas más afectadas, ¿no? Obviamente las zonas, como puede ser la zona de Levante, ¿no?, todo lo que es Valencia, Alicante, Murcia, el sur de España también, en el norte, al final zonas que, sobre todo las más costeras, que hay mucha humedad ambiental. Eh, bueno, en Valencia, por la desgracia que sucedió el año pasado, se sucedieron muchísimos problemas que en primero fueron inundaciones, y ahora lo estamos recogiendo en mohos, ¿vale? Y problemas de ese tipo, porque esa humedad, ese agua no se ha llegado a secar o a eliminar en muchos lugares, ¿vale? Entonces eso provoca un problema a la larga. Es cierto que en zonas interiores, con menos niveles de humedad y tal, hay menos casos, pero también los hay, porque al final es lo que te digo, no es solo un tema de si la humedad que existe en el lugar o no, es un tema de si hay un problema de una filtración. Donde llueve puede haber una filtración de condensaciones, porque las carpinterías de la vivienda, de ventanas y demás, no son de calidad y se producen condensaciones, del uso que se hace del cuarto de baño, de si está ventilado o no, porque en todos los lugares hay cuartos húmedos, con lo que al final en casi todos los lugares a los que vamos a medir, aunque no vayamos a medir de principio moho y humedades, siempre se revisa, casi siempre se encuentra algo. ¿Cuáles son los lugares principales donde no hay una afección puntual, ¿no? Como decimos, ha habido una filtración de agua, etcétera, etcétera? Estancias húmedas, cuartos de baño, lugares con equipos de depuración de agua, o si hay una piscina interior, lugares y zonas húmedas. Ahí la ventilación y la renovación del aire es clave, ¿no? Y la limpieza, la prevención, ahí es todo. Que aparte de viviendas, también analizáis oficinas entiendo, os llaman porque claro, hay Correcto. gente en oficinas que yo veo que hay gente que trabaja en sitios donde ni siquiera hay ventana natural, están como en un sótano, en un Claro, búnker, que me parece una aberración, de edificios que les total. llaman inteligentes, con una moqueta que no se pueden abrir las ventanas. Totalmente. Eso también analizáis, ¿no? Porque claro, ahí Claro, la gente pasa mucho tiempo. sí, sí. De hecho, en muchas ocasiones nos llaman clientes, oye, me siento así, tengo esta sintomatología, tal cual, etcétera. Podéis venir a ver a mi casa, pero cuando hablamos y profundizamos, en muchas ocasiones le decimos, podemos ir a ver tu casa, pero yo pienso que tu problema principal está en el trabajo, ¿vale? Por esto que me has contado, cómo es el lugar, por cómo estás rodeado, ahí tienes un problema más grave.
obviamente vamos a ver tu casa, pero lo gordo lo estás viviendo durante tus jornadas laborales, ¿vale? Y has tocado un tema que para mí es fundamental, que no habíamos entrado todavía, lo hemos dicho por encima, pero hay otras más, que es la iluminación. La iluminación hoy en día, cada vez más, es el gran tóxico oculto, ¿no? Porque además existe una creencia, ¿no? Porque ya es casi creencia, de cómo va a ser negativo para la salud la luz si eso ha estado ahí siempre, ¿no? Eso es lo típico que más te dice la gente. Pero si eso ha estado toda la vida ahí, ¿cómo va a ser eso negativo? Y entonces ahí tienes que recular mucho y decir, siempre. ¿Qué significa siempre? ¿Cuánto tiempo llevamos iluminando los hogares de forma artificial? Muy poco. ¿Y cuánto tiempo lleva la bombilla? Nada. Nada es nada. Son 100 años. Es nada. Y a nivel LED, muchísimo menos. El problema de la iluminación de hoy en día es muy grande. Primero porque cada vez las viviendas se iluminan peor con luz natural. Cada vez tenemos menos luz natural porque cuando hacemos un bloque de viviendas con tal, 4 casas, ¿no?, cada vez más pequeñas, siempre hay habitaciones interiores que no tienen una ventana. Oficinas en sótano, como tú estabas diciendo, hay esas barbaridades. Gimnasios para hacer deportes en sótano. Muchas cosas que están totalmente aisladas de la luz natural. Y no hay mejor luz que la natural. La luz del sol es la única, realmente 100% positiva en todos los momentos. Porque con ella hemos evolucionado. Con ella hemos ido, la especie ha ido evolucionando y es la que espera. Cuando empezamos a darle luces que el cuerpo no espera, la liamos. Y entonces aquí entramos en lo que hablamos siempre, que supongo que el concepto en tu comunidad lo tienen comprendido, de ritmos circadianos, ¿no? De todas maneras, resumiéndolo mucho, los ritmos circadianos no es más que tu cuerpo sepa en qué momento del día se encuentra. Y dices tú, bueno, ¿qué más le da al cuerpo? No, es muy importante. En cada momento del día debemos estar haciendo, tanto exteriormente como internamente, unas ciertas actividades hormonales, etcétera, etcétera, que activan y desactivan procesos de regeneración, de melatonina, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, que el cuerpo sepa en qué momento del día está es fundamental. Y el marcador número 1 es la luz, ¿vale? Si tú al cuerpo le das en medio de la noche profunda, es decir, ahora cuando llegamos al invierno, que a las 5:30, 6 puede ser de noche total y absoluta ya, y sin embargo son las 10 de la noche y tú le estás dando una luz de mediodía, el cuerpo está confundidísimo. Es las 10 o las 11 y dice, hoy todavía es mediodía, queda para que yo active todavía la melatonina nocturna, todo lo que tiene que venir en los procesos de regeneración. Nos vamos a la cama y la última luz que hemos apagado era azul de mediodía. Y con muchas otras cosas negativas, no solo el espectro del momento. Pero bueno, tu cuerpo siente que al estar del mediodía se acuesta. Y si te duermes, que muchas personas tienen problemas para dormir, tu cuerpo ahora necesita un tiempo hasta llegar a esos procesos que deberían de llegar. Y el ciclo nocturno va con retraso, con horas de retraso, 2, 3, 4, 5 horas de retraso. Y no le da tiempo de recoger los muebles durante la noche. ¿Vale? Entonces tú un día te dejas parte sin recoger y no pasa nada, pero otro día te dejas otra parte sin recoger y otro día y otro día y otro día y surgen los problemas. Y quien no descansa bien, que se levanta mal. La luz hoy en día, ni siquiera aquí profundizamos un poco más, es uno de los puntos más importantes y relativamente fáciles de actuar sobre él, pero implica hábitos, implica medidas y eso es lo que más cuesta. ¿Vale? Lo más fácil es comprar algo y ponerlo y es como, ya está, lo hice, ¿no? Pero cambiar tus hábitos, reconfigurarte, eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Y sin embargo es la base. Sin embargo es la base. ¿Vale? Es la base y es el motivo por lo que mucha gente está metida en un círculo vicioso, ¿no? No salgo de aquí, del dolor de cabeza, de esta pastilla, etcétera, porque muchas veces pues tenemos la solución enfrente de nuestras narices y no nos damos cuenta, no la vemos, ¿no? Y tú has mencionado la luz y qué importante es. Yo misma desarrollé hace 4 años un insomnio porque estaba todo el rato en luz artificial y nada de luz natural. Y Pedro, cosas así, trucos, evidentemente, llamaros a vosotros. Si vais a haceros una casa nueva, llamar a Unidad Verde. Si queréis que os analice vuestra casa, piso, oficina, llamar a Unidad Verde. Y luego en el día a día, ¿qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, Pedro, no sé, yo por mi madre, veo que ella de toda la vida siempre las ventanas de par en par ventilando la casa, ¿no? Todos los días. Pero yo veo, yo me fijo mucho en esto, la gente no hace esto, ¿no? Es importante también ventilar tu casa. ¿Qué trucos así nos recomiendas
a tener en cuenta. Luego, evidentemente, tenemos que llamar a un profesional porque hay cosas que no sabemos hacer. Claro. Pero, por ejemplo, ventilar, ¿no? Todos los días el aire, que cambie. Ujú. ¿Qué cosas así? Desenchufar enchufes del dormitorio, que no haya nada en el dormitorio. Incluso alejar el cabezal, ¿no? Que has dicho. Ujú. Tener las habitaciones muy oscuras, persianas opacas. ¿Qué cosas así nos dirías Vamos con de ello, porque hay consejos? muchas cositas, ¿vale? Vamos con ello porque Vale, hay muchas cositas. Pero mira, sí. lo primero es nunca perder el foco durante todo el tiempo. Y es, ten tu casa lo más saludable posible, ¿vale? Tenlo todo lo mejor posible para pasar el menor tiempo dentro de tu casa, ¿vale? Ujú, Porque al final, realmente, quien tiene la solución es la naturaleza. Ahí sí que es así, ¿vale? Y en muchas ocasiones, cuando damos soluciones muy prácticas y sencillas, porque como puede ser, y ahora entraremos, intenta andar descalzo por tierra, por el exterior, el llamado grounding, todo lo que puedas durante el día. Hazlo media hora por la mañana, media hora tal, media hora tal. La gente en ocasiones se queda como diciendo, "Ali, tanto rollo", y me ha dado una recomendación que, bueno, eso anda, es que decir, pero es que es lo más importante, es que está ahí, no nos perdamos, tenemos que conectarnos, ¿vale? Porque ahí está la base. Pero bueno, dicho esto, cosas que podemos hacer. Mira, como decíamos, en primer lugar, tu cuerpo necesita saber dónde vive, ¿vale? Qué momento del día es y cómo nos encontramos en ese momento y qué cosas tiene que activar y qué no. Entonces, por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, lo peor que hay es levantarse y lo primero que hay es encender una luz azul de mediodía. Igual que pasa por la noche, también por la mañana. No toca, ¿vale? Entonces, el punto número uno por la mañana ideal, ¿cuál es? Despertarse con luz natural. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Puede ujú, ser o no, cada uno tiene sus circunstancias que lo rodean, sus horarios de despertarse, pero lo ideal sería despertar con luz natural. ¿Qué pasa? Que en muchos casos esto se vuelve en contra porque por la noche, si tú dejas levantada la persiana para que te entre luz natural, te entra la luz de la farola, del vecino, etcétera, etcétera. Entonces cierras y lo complica un poco. Pero sería lo ideal, ¿vale? Sería lo ideal. ujú. Lo segundo y más importante, conexión, todo lo que puedas con la naturaleza, ¿vale? Es decir, tú cuando tenemos muchos casos de personas que trabajan en oficinas, como dicen, ¿no? 4, 5, 6, 8 horas metido en una oficina que no entra nada de luz, rodeado de ordenadores, rodeado de luz artificial, wifi, etcétera, móviles, ¿vale? Siempre les recomendamos, mira, intenta al menos una, dos veces en el día, o si es una jornada larga, tres, desconecta lo que puedas, 5, 10, 15 minutos. Sal fuera, que te des la luz en la cara. Ponte descalzo en el césped si lo hay. Y te va a descargar de una manera espectacular, ¿vale? Porque no es solo es que nos carguemos, sino que descargamos todo lo que en ese lugar sintético que nos tiene totalmente aislados, nuestro cuerpo carga porque no puede descargar, está desconectado, no está conectado con nada. Entonces, al tener ese hábito de todo lo que podamos salir, desconectar, tocar tierra y demás, es fundamental. Luz del sol, todo lo que pueda darnos. Si no tenemos la opción de abrir una ventana, pues aprovechar esos ratos para que nuestro cuerpo reciba esa información de la luz solar. Siguientes cosas que podemos ir haciendo a nivel electromagnético, pues obviamente si podemos evitar utilizar el wifi, ¿vale? Utilizar internet por cable. Hoy en día todo está conectado, ¿vale? Pero podemos utilizar internet por cable. Se puede hacer desde una instalación de internet por cable hasta coger tu router wifi, enchufarle tu enchufe de red, ¿no? El RJ45, que todo el mundo habrá enchufado alguna vez al wifi después del ordenador, y deshabilitar del router la opción wifi. Ya hemos eliminado el wifi y además lo que decía antes, va mucho mejor que esto, ¿no? Que va por ondas, al final hay fallos, se conecta, se desconecta. El ordenador, cuando está conectado a red, por cable, no falla, va mucho más rápido y evitamos esa contaminación ambiental, ¿vale? Siempre. Si seguimos hablando de entornos de trabajo, ¿vale? En los que estamos sentados, en los que nos estamos moviendo y demás. También existen herramientas, ¿vale? Como hablábamos esto de Spiro y demás, también existen ciertos elementos que nosotros tenemos con nuestra tecnología BioCem, en las que puedes colocar, por ejemplo, un mat que se llama, o un pad debajo del ordenador y absorbe parte del campo eléctrico que está produciendo ese ordenador y te lo reduce, o incluso en la silla cuando te sientas, porque en la cadera se suelen concentrar, cuando estás sentado, gran parte de la contaminación electromagnética de los campos eléctricos que llegan, ya sea por el cableado que hay debajo, por la altura en la que está el ordenador. Entonces, cuando nos sentamos encima de ese tipo de cojines, esto absorbe parte de ese campo y nos protege, ¿vale? Acompañarnos, obviamente, de tecnología, como hablamos antes, de Spiro, de CMO, todo eso
fundamental, ¿vale? Mm. Hábitos ya yendo un poco más allá de lo que hablaba, ventilación. La ventilación es fundamental, ¿vale? Es fundamental ventilar, pero también hay que saber ventilar, ¿vale? El aire de la casa tiene que estar renovado, tiene que estar limpio, pero hay que saber cuándo ventilas. Si ventilas por ejemplo, imagínate que vives en un centro de una ciudad, pegado a una calle con mucho tráfico. Ahí no te conviene estar siempre con las ventanas abiertas, porque te va a entrar mucha contaminación de todos los coches, las motos, los vehículos que están pasando por la calle. Tú no quieres que tu casa al final esté peor incluso que eso. ¿Eso quiere decir que no hay que ventilar? No, sí hay que ventilar, pero habrá que conocer en qué franjas. Quizás un rato, al menos media hora por la mañana. A mediodía todo está más tranquilo, abro otra media hora. Por la noche vuelve a estar más tranquilo, abro un rato grande. Fundamental, por ejemplo, es nunca dormir cerrados. Nunca durmamos con ventanas cerradas, 100%, puertas cerradas y un ambiente en el que no respiras nada de aire durante la noche. Vale. Cuando dormimos, producimos CO2 en grandes cantidades. Es normal, es parte del proceso, pero si se acumula y vivimos y dormimos con altos niveles de CO2, la falta de oxígeno durante el sueño a la larga tiene repercusiones negativas muy graves. Entonces, una pequeña ventilación de que te entre algo de aire, que en ocasiones no necesitas ni que sea al exterior, sino que tengas la puerta abierta y ya hacia allá genera una ventilación, una ventana con una rendija un pelín abierta para que te entre algo de aire y se vaya renovando. Si allí hay un dormitorio, una puerta y aquí otra, una pequeña ventilación cruzada, pero dormir en ambientes totalmente cerrados, eso hay que evitarlo siempre, siempre, ¿vale? Siempre algo de ventilación. Muy Y después existen interesante. sistemas de purificación de aire que también se pueden colocar, ¿vale? Son equipos que tú conectas, enchufas. Nosotros trabajamos con una marca en particular porque es la que mejor funciona y eso nos ayuda a que el aire de la vivienda esté limpio, sobre todo en aquellos lugares en los que ventilar siempre no es positivo, ¿no? Como hablamos, lugares contaminados. O para prevenir y ayudar a la prevención de apariciones de mohos, virus, bacterias, lo que sea. Los purificadores, no todos, ¿vale? Funcionan, ¿vale? Funcionan, pero ya te digo, no todos son iguales. Un purificador que compras ahí sin nada y sin ninguna acreditación detrás y demás, puede traer incluso al contrario, problemas en lugar de soluciones. Pero un buen purificador de aire es muy positivo. En los centros de las ciudades, siempre, por Están ejemplo. preguntando qué marca es. Pedro, ¿lo vendéis en vuestra página web? Y en nuestra página web puedes verlo, la marca es Resper, y esto es un purificador por oxidación fotocatalítica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a volver a resumirlo mucho. En resumidas cantidades, lo que produce este tipo de purificadores no es un filtro, ¿vale? Es decir, no es un purificador por filtro, como existen muchos filtro EPA, que lo que hace es contener, ¿no? Es decir, la suciedad entra, se queda en el filtro y sale sin ella, pero se queda en el filtro. Este tipo de purificadores no es así. Este tipo de purificador lo que hace es producir en cantidades muy mínimas y que son totalmente saludables y no afectan a la salud humana, peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, ¿no? Por resumirlo mucho. En unas cantidades ínfimas aprovecha el agua que hay en las moléculas de aire y parte de ella las transforma en peróxido de hidrógeno, ¿vale? Que es agua oxigenada. Eso convierte el aire que sale en desinfectante, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues ayuda a muchas cosas. Primero, elimina virus, bacterias, etcétera, etcétera, y también ayuda a la deposición de los compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué son los compuestos orgánicos volátiles? Pues toda esa materia que también flota en el aire, ¿vale? Que puede provenir de muchos orígenes y que son negativas para la salud. Ayuda a depositarlas para que después las podamos limpiar. ¿Vale? Este tipo de purificadores, la diferencia que tiene es que no limpias el aire porque se queden en el filtro, sino que el aire que pasa está desinfectado, pero además tiene poder desinfectante. Es decir, actúa por donde pasa. Superficies, paredes, techos, muebles, por donde toque. Como te digo, su efecto es totalmente saludable y no, es inocuo, pero tiene incluso distintos modos en los que si necesitas o quieres poner más fuerte, tiene modos de desinfectar más alto. Tú te vas de la estancia y haces una desinfección más fuerte, ¿vale? Pero tener en cuenta lo siguiente, esto no sustituye a una desinfección profesional cuando existe un problema de moho, ¿vale? Esto no elimina, tú tienes moho en la pared expandido y no vale con poner un purificador y lo mato, eso no existe, ¿vale? De hecho, incluso puede que al mover el aire tanto de pronto empeoremos la situación porque las esporas llegan a más lugares, etcétera, etcétera. Cuando hay un problema de moho, primero hay que atajarlo. Esto es un sistema preventivo, ¿vale? De prevención y de mejora de calidad de aire. Pero si hay un problema de moho, hay que eliminarlo, siempre eliminarlo primero. Hay que ir a la raíz, como en la salud de uno mismo, no poner parches, sino ir a la raíz, llamar a profesionales como vosotros e ir a la raíz de Eso es, lo que ocurre. exactamente. Y siempre es ese, primero, subsanar, arreglar el origen,
¿vale? Subsanar, arreglar el origen y después ya, pues, desinfectamos, limpiamos, pero de nada sirve desinfectar y limpiar si el origen no está solucionado, porque se te volverá a repetir, ¿no? El símil que me refiero, si por ejemplo tú tienes una gotera del techo que te está entrando agua y te produce una humedad y un moho, ¿vale? Y tú coges, cuando llega el invierno te entra el agua, se desaparece porque llega el verano, no llueve, ¿y qué hace? Se limpia el moho que apareció en el invierno, lo de arriba no se arregla, llega el invierno, te vuelve a entrar agua, te vuelve a salir moho, ¿vale? Estás haciendo el tonto, claramente, limpiando y desinfectando una y otra vez. Tienes que arreglar el problema de origen y después, pues tomar medidas, ¿vale? Y después tomar medidas. Pero la prevención es clave y está también la limpieza. ¿Cómo limpiamos nuestra casa? Ese punto también es de los que iba a decir antes en cuanto a qué cosas podemos hacer. Vale. Pues limpiar adecuadamente. Porque la mayoría de productos que hoy en día se utilizan, primero, son muy tóxicos para la salud humana y, en segundo lugar, no son los más eficientes. Ahora sí, huelen muy bien o muy fuerte, depende de cómo se diga, ¿no? Porque también hay esa creencia de que si no huele, no limpia, ¿no? Ya, lo que estás oliendo es un perfume que le han echado, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con lo que limpia y con lo que no. Y este punto es fundamental, porque no solo no terminas de limpiar bien, sino que te estás intoxicando con la gran cantidad de químicos que lleva ese tipo de cosas, desde la lejía hasta muchos otros desinfectantes. Cuando hay procedimientos mucho más baratos, más económicos y que son los mejores para el día a día, ¿vale? ¿Cuál debería ser tu básico para limpiar en tu vivienda? Vinagre de limpieza y agua, ese debería ser el básico. Vinagre de limpieza y agua. Productos cero tóxico, y si hablamos del moho a nivel doméstico, junto a el agua oxigenada en altas concentraciones, son las mejores soluciones, ¿vale? Son las mejores soluciones. Y limpiar diariamente con ese tipo de productos de limpieza te van a ayudar a prevenir la aparición del moho, ¿vale? Así como eliminar el polvo. El polvo son las autocaravanas del moho, ¿vale? El moho disfruta del polvo porque le dan tanto alimento como medio de transporte. El polvo es maravilloso para el moho. Si desaparece el polvo, le volvemos a dificultar al moho el desarrollarse. Y en tu casa entrarán esporas de moho, porque cuando entramos, salimos, vamos a la naturaleza, nuestras ropas, nuestro cuerpo, por la ventana cuando la abres, entrarán esporas de moho. Pero si el moho cae la espora y no tiene dónde crecer, pues no crecerá, ¿vale? Y por lo tanto no florecerá y no fructificará en tu vivienda. Y esa es la clave, unos buenos hábitos. Hablábamos de la ventilación. También es importante tener en cuenta la humedad del ambiente en la ventilación. Si está lloviendo, no es el mejor momento para ventilar. Si fuera hay una humedad del 80, del 90%, del 95%, y nosotros estamos ventilando, estamos metiendo mucha humedad en la vivienda, ¿vale? Entonces, esto lo hago mal. Claro, es el mejor momento. Que llueva, sí, pues puestos a pecar, vamos a pecar de ventilar mucho, ¿vale? Mejor que de ventilar poco. Pero también hay que tener en cuenta que no siempre es el mejor momento para ventilar. ¿Vale? Es el mejor momento para ventilar. Y tener esa práctica en mente, pues decir, mira, depende de dónde vive cada uno. El que vive en la naturaleza plena, si el día está maravilloso y no está lloviendo, abre las ventanas y que corra el aire, ¿vale? Siempre que se pueda. Porque eso te va a generar, pues eso, una corriente que continuamente mueve el aire. La naturaleza no es estática nunca, ¿vale? La naturaleza siempre es dinámica. Todo lo que se estanca empieza a morir. Eso es así, desde el aire hasta el agua y hasta todo lo demás. Porque podemos hablar de agua también, y aquí hay temas. Entonces, las tuberías, sí. Claro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pedro, nos han hecho una pregunta: ¿qué diferencia hay entre Espiro y CMO? Noelia por aquí nos ha preguntado. Y mira, Espiro, bueno, lo mismo, resumiéndolo mucho, pero Espiro es un sistema, ¿vale?, que nos protege de la contaminación electromagnética, haciéndola comprensible para nuestro cuerpo. En resumidas cuentas, la onda de la contaminación, lo que llamamos contaminación electromagnética, tiene el origen en su problema, no en su intensidad, sino en su origen. Su intensidad también tiene que ver, pero su origen artificial, no nativo, ¿vale? La luz solar es cientos de miles de veces más fuerte que un wifi, ¿vale? En cuanto a intensidad se refiere. Sin embargo, es totalmente necesaria y maravillosa para la vida, ¿vale? La intensidad de un wifi, la intensidad de un Bluetooth, pues son miles de veces menor. Pero ¿cuál es el problema? Que tu cuerpo no la comprende. No la comprende porque es artificial y no está programado para comprenderlo. Y eso genera errores en la gestión celular de los procesos, porque se interfieren. Entran interferencias que cuando la célula le llega, dice, uy, ¿esto qué es? No sabe qué hacer.
y en muchos casos se bloquea, ¿no? Dices, ¿qué hacemos? ¿No hacemos? Pues esa célula genera un error que en muchos casos pues se replica. Y por lo tanto, ese es el origen del problema. ¿Qué hace Spiro? Actúa sobre ese origen del problema. Esto, Joaquín Machado, que es su CEO, puede profundizar todo y más. Pero en resumidas cuentas, reordena el spin de la onda. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ese spin que tiene la onda en sí vuelve a su estado más parecido al natural para que nuestro cuerpo lo comprenda y sepa gestionar esa radiación. Por lo tanto, con Spiro actuamos sobre el entorno, no a pantalla, no reduce la intensidad, no bloquea. Lo que hace es reordenar esa onda para que tu cuerpo la comprenda y la pueda gestionar. Y CMO actúa de otra manera porque no actúa sobre el espacio, sino actúa, es una compensación, ¿vale? Compensa esa onda directamente actuando sobre tu cuerpo. Es decir, cuando hay una interferencia, CMO entra en resonancia, ¿vale? Con esa onda artificial. Y al entrar en resonancia con esa onda artificial, entra en tu cuerpo y tu cuerpo obvia, por esto resumiéndolo mucho, ¿vale? Pero para que se comprenda cómo funciona, obvia esa radiación artificial y sin embargo sí que sintetiza esta que CMO nos ha dado. Y el proceso sigue normal. Para el resumen global es, Spiro nos ayuda principalmente a mejorar los ambientes, CMO nos ayuda a gestionarlo internamente, ¿no? O sea, actúa sobre el cuerpo, haciendo que tu cuerpo no tenga problemas al gestionar ese tipo de radiación. Pero aquí hay que llegar al siguiente punto. ¿Estas tecnologías son maravillosas? Sí. Y entonces me preguntan, entonces no pasa nada, ¿puedo poner el móvil en la mesita de noche cuando duermo? No, por favor, ¿vale? No, por favor. Siempre pongo el mismo símil. Un chaleco antibalas funciona muy bien, pero no por ello le digo que me dispare a nadie, ¿vale? Te lo pones por si acaso. Entonces, eso es lo mismo. Son tecnologías que nos tienen que ayudar en última instancia. Tenemos que evitar, reducir, eliminar y, por último, filtrar, ¿vale? Y ahí está la tecnología, ¿vale? De todas maneras, tanto en nuestra página web como en las páginas web de cada uno de los fabricantes podéis profundizar muchísimo más, ver todos los estudios que tienen y avalan las tecnologías y a partir de ahí hacer uso de ellas. Nosotros las recomendamos, por supuesto, pero siempre lo digo, es importante ser consciente y conocedor de lo que cada uno compra, tiene y utiliza. Y no podemos ser todos expertos de todo, pero sí al menos ver lo que estamos utilizando y cómo se utiliza, ¿vale? Porque eso pasa en muchas ocasiones. Se compra la tecnología, pero no se está utilizando adecuadamente, ¿vale? Y eso es importante. Y por último, bueno, nos estás dando un montón de información y mucho valor. Muchísimas gracias. Yo creo que este directo es de coger apuntes luego para verlo en replay. A nivel profesional, emitís certificados, o sea, estáis formando a personas para que se puedan dedicar a tema consultores, pero también para que puedan aprender, ¿no? Porque a mí me parece esto muy importante también, si eres una persona curiosa y quieres aprender, tenéis también esa formación disponible, ¿no? Coméntanos un poco acerca de esto. Claro, nosotros a día de hoy tenemos una formación, ¿vale? Muy centrada en contaminación de todo tipo, en este caso en la que nosotros trabajamos, ¿no? La dividimos en 3 bloques: contaminación electromagnética, calidad de aire y humedades y moho. Pero el origen real, y este lo hablábamos y yo te lo comentaba, del que salió la formación, ha sido una necesidad. Como casi todo surge de necesidad. Es decir, había un momento dado en el que la demanda estaba siendo tal que no podíamos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos más consultores, más gente que nos ayudara. Y ahí surgió la formación que se le dio cuerpo y a través de la cual formamos a nuevos consultores, ¿vale? Formamos a nuevos consultores y a partir de ahí la hemos seguido desarrollando. Está enfocada principalmente en un tema muy práctico, es decir, ¿tiene teoría? Por supuesto que tiene teoría porque hay que comprender la base, pero el tema es hacer cosas de verdad, ¿vale? Tanto para el que quiera hacerlo profesionalmente como para el que quiera aprender y aplicarlo en su casa, en su familia y en su entorno, ¿vale? Después cada uno decide, pero la clave y el tema es que podamos hacer cosas. Entonces conocemos cómo es la contaminación electromagnética, pero explicamos protocolos para solucionar ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Con qué equipos de mediciones los medimos? Y al final, pues eso te digo, el que esto lo quiere llevar a algo profesional, lo puede utilizar para ello, pero el que quiera controlar su entorno, su vida, comprender lo que le sucede, la formación en sí no es un aprendizaje, es una evolución. Es ver después de formarte en este tipo de cosas que no has podido escuchar, ¿vale? Porque hay otro tipo de cosas que, bueno, tú te formas y te imaginas, ¿no? Lo que vas a aprender. Aquí no, porque normalmente no somos conscientes. Y cuando entras con un pensamiento y sales con otro, dices, wow, ahora lo veo todo de otra manera. Y eso solo ya te hace vivir de otra manera.
Y esto que yo estoy explicando hoy, hay quien puede decir, ah, qué interesante, ¿lo aplicaré o no lo aplicaré? Pero si además de solo parecerte interesante, lo comprendes, entonces cuando lo aplicas de verdad, ¿vale? Porque la formación no puede ser impuesta nunca, si no, no se aplica. Tiene que haber un clic de querer, ¿no? De querer aprender, de querer avanzar y de querer mejorar ese tipo de cosas. No se puede ayudar a aquel que no quiere ayudarlo, eso sí que nos lo ha demostrado el tiempo, pero vamos. Sí, una verdad como una catedral. Y esa formación la gente la puede hacer cuando quiera, la tenéis siempre disponible. Mira, en nuestra página web hay un apartado que pone formaciones y ahí tienes toda la información, ¿vale? Después te aparece un contacto para contactar con nosotros y pedir información. Normalmente lo vamos sacando por promociones, ¿vale? Es decir, la última promoción comenzó en septiembre. Cuando termine la promoción de septiembre lanzaremos una nueva. Lo que hacemos durante ese periodo es tener una lista de espera. Entonces, todo aquel que lea, esté interesado o necesite más información, que contacte con nosotros, tiene ahí a través de la página web, va a entrar en formación, quiero más información, accedes, pones lo que sea. Incluso si necesitas más información, tenemos personas para explicarlo, ¿vale? Los tutores Ujú, formativos, etcétera, etcétera, ujú, para resolver dudas. Mira, yo quiero formarme para esto, podría hacerlo, ¿no? Tal cual, ¿vale? Podemos resolver todas las dudas y conforme vamos lanzando promociones, pues vamos para adentro, ¿vale? La formación se divide en esos tres bloques y si alguien quiere hacer solo un bloque, puede hacer un bloque, ¿no? A mí solo me interesa hacer el tema de humedades y moho, ¿vale? Quiero hacer solo la contaminación electromagnética, ¿vale? Se puede hacer de esa manera. Nosotros fomentamos que el que se quiera formar, pues sobre todo si va a dedicarse a lo profesional, intente entrar en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando evaluamos una vivienda, si dejamos una cosa sí y otra no, pues nos dejamos cosas sueltas. Obviamente mejor hacer una que nada, eso siempre lo digo. Todo lo que hagamos suma y nada de lo mm, que dejemos de hacer resta, ¿no? mm, Es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando ujú. entra de pronto uno despierta en este tipo de información o de mundo que, como decías antes, no se ve y no lo valoramos, Mm. hay un momento dado que hay un shock de decir, wow, qué de cosas, como en muchas ocasiones decimos, ¿cómo es que estamos vivos todavía, no? No estamos todos Sí, muertos, ¿no? Pasando muchas sí, ocasiones. sí. Ese shock primero hay que saber gestionarlo, Mm. ¿vale? Y tranquilo, paso a paso, poco a poco, que todo lo que estás haciendo es más de lo que no hacías. Y sin agobiarse, porque si no entra otro problema ahí grave, con todo lo que Mm, es el estrés, el agobio, que lo hace todo más problemático, ¿vale? mm. Es importante. Pues, Pedro, no sé si querías comentar algo más que se nos haya. Yo creo que hemos tocado muchas cosas de Sí. las áreas, ¿no? Que profundizáis. Acompañáis también a las personas, entiendo, no solo a recuperar la salud de las viviendas actuales, sino las personas que están buscando un sitio nuevo para vivir. Entiendo que Ujú. también les acompañáis, ¿no? Correcto, sí. Medís cosas y tal. Con más Y frecuencia cada vez suele ser más demandado el ayudar a buscar vivienda, ¿no? Oye, quiero irme, quiero cambiar una vivienda y quiero que me digáis, ya sea el terreno o esta vivienda, cómo es el entorno, es saludable, no es saludable. Hacemos muchas mediciones de ese tipo, evaluaciones de terrenos y de viviendas previamente a su compra. Claro que sí, ayudamos porque es una elección muy importante sí. y merece la pena tener este tipo de cosas en cuenta, claro que sí. Me decías que si nos habíamos dejado algo, bueno, nos hemos dejado todo, ¿no? Pero como primer inicio o como primer toma de contacto sí que sirve pues, para dar pinceladas de todo aquello que tenemos que tener en cuenta alrededor, en nuestro entorno. A partir de aquí, pues podemos profundizar muchísimo en todo lo que queráis, ¿vale? Porque hay mucho recorrido y mucho campo. Sí, ¿Vale? al final, bueno, es un poco para que la comunidad sea consciente de que no solo es, o sea, la salud son muchas cosas, nuestro entorno influye mucho, hemos tocado la naturaleza, cuán alejados estamos de la naturaleza cada vez más, pues la gente está tan enferma, Ujú. entramos en un bucle de trabajo, estrés, etcétera, y no nos damos cuenta que la medicina y ese medicamento que no tomamos lo tenemos precisamente en la Claro, propia naturaleza nuestro hogar, ser conscientes, ser un poco conscientes sin entrar en estrés, porque si no empezamos, ahora me alimento así, ahora esto, o sea, paso a paso, como has dicho tú, dándonos cuenta, dándonos permiso para aprender y desaprender cosas que no nos sirven, ¿no? totalmente, Y mejora continua siempre, ¿no? Aprendiendo con totalmente. personas y empresas como la vuestra, que hacéis una gran labor. Sí. Así que, Y, bueno, hemos y estado una horita y pico.
Sí, con No fallos sé si quieres incluidos, decir con algo, fallos perdona, técnicos Pedro. incluidos, no, decía que como nosotros, y como en este caso tú y muchos otros que dais pie a todo esto, porque no solo lo lleváis en vuestro día a día en el ámbito profesional, sino cada vez más se da vista y se da luz a que se conozca toda esta problemática. Así que gracias a ti, por supuesto. Mm. Pues un placer, Pedro. Vamos a dejar el directo anclado. Igual surgen preguntas y quién sabe si dentro de un tiempo volvemos a hacer otro directo porque, vamos, a mí me encanta. Yo me hubiera quedado aquí escuchándote horas y horas porque me parece un tema súper apasionante y que no somos conscientes muchas veces dónde tenemos el foco del problema y muchas veces está o en nuestro dormitorio o en nuestra casa o en nuestra oficina y no damos con la tecla. Entonces vosotros, pues muchas veces podéis pues, hacer ese clic en algo que no termina de solucionarse. Totalmente. Así que, Muchísimas gracias. Te dejaré también un enlace para que le puedas pasar a toda tu comunidad si necesita perfecto, contactarnos o si tiene cualquier duda o si quiere preguntarnos, que lo utilicen para que nosotros también podamos darle soporte. Y las dudas que perfecto. surjan a raíz de este directo, sin problema, ¿vale? Las vemos y para ayudar todo lo que sea, ¿vale? O sea, Vuestra web es unidadverde.com, ¿no? Y ahí, unidadverde.es, sí, sí, o .com, punto sí. es. Ah, Y punto ahí .com, luego sí, pues sí. vuestro Instagram Sí, también, entiendo que es. unidadverde.com, el Instagram Unidad Verde, ahí siempre nos vais a ver. Y después para contactar, como te digo, para que sea muy sencillo, te dejaré un enlace para que tú puedas darlo y que así también sepamos que vienen de tu comunidad y sepamos pues que ya tienen todo este conocimiento, todo esto que hemos comentado antes y daremos soporte a todo lo que podamos. ¿De acuerdo? Pues Pedro, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo creo que hay mucha gente que va a decir, anda, no me está dando cuenta de esto. Muchas gracias, un placer y seguimos en contacto, Muy bien, ¿vale? gracias a ti. Espero que nos veamos pronto. Pues sí, seguramente sí. Un Un abrazo abrazo. y feliz tarde, Pedro. Igualmente, hasta ahora. Chao.